hermanos, otra oportunidad de estar aquí en tu casa. Señor, hemos venido esta noche para recibir algo de ti, para recibir algo de tu palabra, Señor, de tu presencia. Así que, Señor, te pido que tú bendigas este estudio, bendigas nuestro tiempo en tu palabra. Te pido, Señor, que tú me des la gracia, la unción, la autoridad, Señor, que yo necesito para exponer, para predicar y enseñar tu palabra, Señor. Que tú estés con nosotros y en todo, Señor, que tú seas glorificado. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por su fidelidad. Y esta noche, Señor, estamos listos para recibir de ti. Así que encomendamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas conmigo ahí en el Evangelio de Juan, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Y para nuestro estudio, hermanos, vamos a empezar leyendo solamente dos versículos, los versículos 4 y 5. Juan 1, empezando en el versículo 4, y solamente vamos a leer hasta el versículo 5. Juan 1, 4 y 5. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leerlo juntos como una familia. Juan 1, 4 y 5. Amén, mis hermanos. Amén. Así dice la palabra de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio simplemente Jesucristo es la luz. Jesucristo es la luz. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Si recuerdan, hermanos, de nuestro último estudio, dijimos que en los primeros versículos del Evangelio de Juan, los versículos 1 al 18, encontramos lo que llamamos la introducción del Evangelio de Juan. Y realmente esta es la idea. Antes de hablar de Jesús y antes de presentar su caso, su argumento, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Juan nos da una introducción de Jesús. Y realmente lo que vemos es que con esta introducción, Juan nos da un resumen de todo lo que Jesús es. Podemos decir, hermanos, un resumen de la identidad de Jesús, de la importancia de Jesús, del propósito y la obra de Jesús. Antes de entrar en los detalles de Jesús y antes de entrar en el ministerio de Jesús, Juan nos da el cuadro grande de Jesús. Y si recuerdan, hermanos, hace algunas semanas en nuestro último estudio, vimos, hermanos, que una de las primeras cosas que Juan nos dice acerca de Jesús es que Jesús es la vida. Jesucristo es la vida. Y miren conmigo, hermanos, otra vez, nomás para darles un repaso. Versículo 4, noten la primera parte. Juan nos dice, en él, hablando de Jesús, estaba, ¿qué, hermanos? Estaba la vida. Y vimos que esta es la idea. Toda la vida
ya sea vida física o vida espiritual, encuentra su fuente y su principio en Jesús. Jesús es el creador de toda la vida. Jesús es el sustentador de toda la vida. Vimos que todo fue creado en Jesús, por Jesús y para Jesús. Y realmente la idea es, hermanos, que sin Jesús no hay vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin Jesús no hay vida física, no hay creación, no hay universo, no hay una tierra, no hay vida física sin Jesús. Pero también vimos que también sin Jesús no hay vida eterna, no hay vida espiritual, no hay vida en abundancia. Sin Jesús solamente hay muerte, solamente hay juicio, solamente hay condenación. Y Juan empieza diciéndonos que Jesús es la vida. Y Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y hermanos, noten que desde el principio de su evangelio, Juan presenta a Jesús como la vida. Y Juan quiere que entendamos que la vida eterna solamente se encuentra en Jesús. Y como cristianos, como seguidores de Cristo, en Cristo sí tenemos vida. Sí tenemos vida en abundancia. Y si recuerdan, hermanos, dijimos que la idea es que en Cristo ahora, en esta vida, en este momento, sí podemos experimentar la presencia de Dios y el gozo de Dios y la paz de Dios, porque en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Y como cristianos no tenemos que vivir en derrota o no tenemos que vivir como esclavos, pero podemos vivir con victoria, podemos vivir con gozo en nuestra alma y podemos vivir con paz en nuestro corazón porque tenemos Cristo en nuestra vida. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y Cristo es la vida, en Él estaba la vida. Ahora, hermanos, noten, después de decirnos que Jesús es la vida, noten, hermanos, que en los mismos versículos, los versículos 4 y 5, noten ahora que Juan nos dice también que Jesús es la luz. Jesús es la vida, pero ahora noten que Jesús es la luz. Porque otra vez Juan nos dice, en Él estaba la vida y la vida era, ¿qué, hermanos? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no, ¿qué, hermanos? Prevalecieron contra ella. Entonces Jesús es la vida, pero también Jesús es la luz del mundo. Y lo que quiero hacer esta noche, hermanos, con nuestro tiempo juntos, ahora quiero enfocarme en esta segunda descripción que Juan nos da acerca de Jesús. Ahora quiero hablar poquito acerca del tema Jesús es la luz. Y para hacer eso, hermanos, hay muchas cosas que puedo compartir y hay muchas cosas que podemos cubrir, pero tristemente no tenemos mucho tiempo. Así que lo que quiero hacer para cubrir este tema, solamente quiero compartir con ustedes 3 cosas acerca de Jesús, la luz del mundo. 3 cosas que Jesús cumplió
como la luz del mundo. Amén, hermanos. ¿Todavía están conmigo? Ok, tres cosas, tres puntos principales. Y vamos a empezar aquí, ok, mis hermanos. Primero, si están tomando notas, como la luz del mundo, como luz, primero Jesús revela al Padre. Jesús es el único que conoce al Padre y Él es el único que le da a conocer. Jesús revela al Padre. Y esta es la idea, hermanos, bien fácil de entender. Antes de la venida de Cristo, el mundo estaba en la oscuridad. En otras palabras, el mundo no conocía al Padre y no tenía un conocimiento del Padre, pero literalmente estaba totalmente en la oscuridad y en las tinieblas. Y hermanos, esa es la razón por la cual Mateo en su evangelio, cuando empieza a registrar y presentar el ministerio de Jesús, una de las primeras cosas que Mateo hace es, él hace referencia a una profecía del profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 2. Y ahí vemos que el profeta describe al Mesías como una luz brillante. Y el profeta describe al ministerio del Mesías como trayendo luz a los que estaban asentados en las tinieblas. Y literalmente Mateo empieza su presentación del ministerio de Jesús con esa profecía. Literalmente Mateo nos dice esto: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Y literalmente el contexto, el cuadro es: todos estaban en oscuridad, todos estaban en tinieblas, pero ahora con la venida del Mesías, ahora con el llegado de Jesús, la luz brilló, la luz resplandeció, la luz del conocimiento de la gloria de Dios finalmente apareció. Y literalmente Mateo describe al ministerio de Jesús con esas palabras: luz. Ahora ha llegado la luz del conocimiento de Dios, la luz del Mesías. Ahora ha llegado la luz del mundo, Jesucristo, porque Jesús revela al Padre. Oh, hermanos, Jesús es el Verbo. Jesús es la misma palabra de Dios. Pablo nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Mateo también citando, haciendo referencia al profeta Isaías, nos dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y hermanos, en Jesús vemos al Padre. Y en Jesús conocemos al Padre. Y en Jesús podemos tener una relación con el Padre. Porque Jesús es la luz que hace a Dios visible. Y la idea es: sin Jesús no hay luz. Sin Jesús no hay conocimiento. Sin Jesús no hay entendimiento. Sin Jesús no hay revelación del Padre, pero todo es oscuro y tenebroso, porque Jesús es
la luz del mundo. Ahora, hermanos, miren conmigo en el libro de Hebreos. Quiero darles algunas citas acerca de este primer punto. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Porque es importante, hermanos, que entendamos que definitivamente en el Antiguo Testamento Dios habló a su pueblo. Definitivamente en el Antiguo Testamento podemos decir que Dios se reveló a sí mismo, a su pueblo, a través de los profetas. Y eso es lo que el autor de los Hebreos nos dice en Hebreos 1:1. Y miren conmigo, Hebreos 1:1. Dios, habiendo, ¿qué, hermanos? Hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces la idea es, sí, Dios habló en el Antiguo Testamento y sí, Dios se reveló a sí mismo. Sí encontramos luz en el Antiguo Testamento. Sí hay luz, la luz de la revelación de Dios. Pero escuchen esto, hermanos, y este es el argumento del libro de Hebreos. Aunque Dios habló y aunque Dios se reveló a sí mismo, el mensaje nunca era completo. Nunca. Siempre el mensaje, siempre la revelación tenía limitaciones en el Antiguo Testamento. No era una revelación perfecta. Y déjeme explicar. Dios habló, pero Dios habló a través de profetas. Dios habló, pero Dios habló a través de una zarza ardiente. Dios habló, pero Dios habló a través de un mediador, a través de un hombre escogido como Moisés. Dios habló, pero Dios habló a través de un pilar de fuego. Definitivamente Dios habló, definitivamente encontramos la revelación de Dios, pero el autor nos dice que siempre la revelación tenía limitaciones. Pero ahora noten lo que el autor nos dice en el versículo 2. Él nos dice que ahora, en estos últimos días, Dios ahora nos ha hablado por el Hijo. Oh, qué declaración, hermanos, que ahora Dios nos ha hablado en su Hijo. Y en el Hijo tenemos la revelación perfecta y completa de Dios. En el Hijo encontramos la luz del conocimiento de la gloria de Dios. El Hijo es la revelación perfecta. Todo lo que Dios quería decirnos, Él dijo en su Hijo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Hijo es la revelación perfecta de Dios? Bueno, porque el Hijo es Dios. El Hijo es Dios. El Hijo es uno con el Padre. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Y en el Hijo, hermanos, encontramos la revelación perfecta de Dios,
porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ahora, hermanos, miren conmigo otra vez en el libro de Juan, Juan 1, 9. Juan 1, 9. Porque noten ahora acerca de este tema lo que Juan nos dice. Juan 1, 9, la primera parte, él nos dice que Jesús es la luz verdadera. Luz verdadera. Ahora, hermanos, esa palabra verdadera es la palabra griega aletheinos. Y literalmente la idea detrás de la palabra es algo genuino, algo auténtico, algo real en comparación de algo falso. Entonces la idea es que Jesús es la luz genuina, auténtica, real y verdadera. En otras palabras, esto es lo que Juan nos está diciendo. En Jesús no encontramos una luz secundaria o no encontramos una luz prestada. Y también en Jesús no encontramos una sombra o un símbolo o un cuadro, pero en Jesús encontramos la luz verdadera que revela al Padre. En Jesús encontramos la luz de Dios, porque Jesús es Dios. En Jesús no encontramos un profeta hablando por Dios, pero en Jesús encontramos a Dios hablándonos cara a cara. En Jesús no encontramos una sombra o una profecía como en el Antiguo Testamento, pero en Jesús encontramos la persona de Dios, Dios en carne humana, hablándonos cara a cara. Escuchen esto, hermanos. En Jesús no encontramos una zarza ardiente o un pilar de fuego, pero en Jesús encontramos la misma presencia de Dios. La misma presencia. En Jesús encontramos el verbo, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Juan nos dice que Jesús es la luz verdadera, la misma luz de Dios. Y en Jesús encontramos a Dios hablándonos cara a cara. Y solamente es por medio de Jesús, hermanos, que podemos conocer al Padre. Miren conmigo versículo 18. Versículo 18, mismo capítulo. A Dios, que hermanos, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a qué, hermanos, conocer. La idea es: sin Jesús no hay luz. Sin Jesús no hay conocimiento de Dios. Sin Jesús no hay entendimiento. Sin Jesús solamente hay oscuridad, solamente hay tinieblas, solamente hay condenación, solamente hay confusión, porque Jesús es la luz del mundo y Jesús, el Hijo de Dios, es el único que revela al Padre. Si quieres conocer al Padre, primero tienes que conocer al Hijo, porque Él es la luz verdadera. Y es imposible conocer a Dios sin Jesús. Imposible. Solamente hay uno que es la luz del mundo. Y su nombre es Jesús, hermanos. Jesús. Y Él revela
al Padre. Y escuchen esto más, porque aquí está la aplicación. Esa es la razón por la cual siempre, Jesús siempre tiene que ser el enfoque de nuestro mensaje. Siempre tenemos que hablar de Jesús. Siempre tenemos que compartir a Jesús. Siempre tenemos que enseñar de Jesús y predicar de Jesús y testificar de Jesús. Todo se trata de Jesús, hermanos. Y nuestro mensaje siempre tiene que ser Jesús, 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 siempre, siempre. Porque sin Jesús no hay conocimiento de Dios. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay justificación. Sin Jesús no hay perdón. Sin Jesús no hay esperanza. No hay nada sin Jesús. Nada, hermanos. Solamente hay oscuridad, solamente hay muerte, solamente hay condenación. Jesús es la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Y Él siempre tiene que ser nuestro mensaje. Como iglesia, siempre todo se trata de Jesús. Como cristianos, siempre tenemos que hablar de Jesús, siempre tenemos que compartir a Jesús, hermanos. Porque como vamos a ver en un momento, todos están en tinieblas, todos están en oscuridad y solamente hay una respuesta, solamente hay una solución y su nombre es Jesús. Él es la luz verdadera. La gente tiene que oír de Jesús y siempre eso debe ser la meta. Jesús. No quiero hablar de mí mismo. Yo no quiero estar aquí hablando de historias o chistes. Yo quiero predicar a Cristo. Cristo desde el principio hasta el fin. Porque nuestra necesidad más grande es Jesús, hermanos. Y Él siempre va a ser nuestra necesidad más grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, más que todo necesitamos la luz verdadera. Necesitamos la luz del mundo. Necesitamos a Jesucristo. Entonces, primero, como la luz del mundo, Jesús revela al Padre. Ahora, hermanos, quiero darles otro punto, otra cosa. Segundo, ahora, como la luz del mundo, también Jesús expone el corazón de los hombres. Primero, Jesús revela al Padre, pero también, segundo, Jesús revela nuestro corazón, el corazón de los hombres. Y miren conmigo en el capítulo 3, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 3, y noten los versículos 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Noten, hermanos, que en una ocasión Jesús declaró esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, que hermanos, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, pero para que sus obras no sean reprendidas. Y esta es la idea. Con la venida de Jesús, las obras de los hombres han sido reveladas. Literalmente, hermanos, Jesús revela a la luz el corazón de los hombres, y Jesús demuestra que sus obras son malas, que el corazón del hombre es corrupto y pecaminoso.
Si recuerdan, hermanos, y no tienen que voltear ahí, pero si recuerdan, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, los versículos 21 al 23, Jesús en una ocasión nos da una descripción del corazón de los hombres. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Y si recuerdan, Jesús nos dice que del corazón del hombre salen todo tipo de maldad. Y que la descripción es que el corazón es totalmente pecaminoso y corrupto. Y del corazón salen todo el pecado, salen todo tipo de maldad. Entonces, como la luz del mundo, vemos que Jesús vino y reveló al Padre, pero también reveló nuestro corazón y nos enseñó que necesitamos la gracia de Dios, que necesitamos el perdón de Dios porque tenemos problemas en nuestro corazón. Ahora, hermanos, tengo que decir esto. Definitivamente en el Antiguo Testamento vemos y entendemos que el corazón de los hombres es pecaminoso y es algo corrupto y es algo lleno de todo tipo de maldad. Y vemos esa revelación ya en el Antiguo Testamento. Y quiero darles algunos ejemplos. Si recuerdan, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, encontramos esta descripción. Engañoso es, que hermanos, el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y también en el libro de Génesis encontramos esta descripción. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Entonces, en el Antiguo Testamento ya encontramos descripciones y ejemplos y historias de la depravación del hombre. Ya vemos eso, ya vemos esa teología, doctrina en el Antiguo Testamento. Pero con la venida de Jesús, con la entrada de la luz del mundo, es como ahora encontramos un cuadro completo. Y ahora vemos qué tan profundo es la depravación del corazón de los hombres. Y noten conmigo Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. Porque yo creo que en estos versículos Juan nos dice todo. Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba, perdón, hermanos, y el mundo por él, hablando de Jesús, fue hecho. Pero el mundo, que hermanos, no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Noten, hermanos, el cuadro completo de la depravación de la humanidad. La humanidad es tan depravada, tan pecaminosa, tan corrupta, que Juan nos dice que cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, ellos lo rechazaron y lo crucificaron. Y es como Juan está diciendo, hey, este es el corazón del hombre. El corazón es tan
corrupto y pecaminoso que literalmente rechazaron al Creador, rechazaron al Hijo de Dios. ¿Qué es más grande que eso, hermanos? Y con la venida de Jesús, realmente vemos la depravación del corazón del hombre, porque Jesús revela nuestro corazón. Jesús revela que nuestro corazón sin Él, sin la gracia de Dios, sin la obra del Espíritu Santo, nuestro corazón es totalmente depravado, pecaminoso, muerto y corrupto. Y la única cosa que merecemos es el juicio de Dios. Y Jesús revela nuestro corazón. Y Jesús nos enseña que necesitamos la gracia de Dios. Desesperadamente necesitamos gracia. Necesitamos misericordia. Necesitamos un Salvador, porque tenemos un problema con nuestro corazón. Y Jesús, como la luz del mundo, Él revela todo, hermanos. Nuestras intenciones, nuestros motivos, nuestros pensamientos, todo es revelado por Jesús. Y eso es lo que Jesús hace. Él nos enseña y nos revela nuestra necesidad para la gracia de Dios. Jesús nos enseña, hermanos, y para algunos esto es un poquito difícil de oír, pero Jesús nos enseña que no somos buenos, pero somos malos. Jesús nos enseña que no somos justos, pero somos pecadores, hermanos. Jesús nos enseña que no somos religiosos, pero somos criminales, condenados a la muerte. Jesús nos enseña que sin Él estamos llenos de todo tipo de maldad y que necesitamos un Salvador. Y eso es lo que Jesús hace. Él nos revela nuestra necesidad. Que tenemos una necesidad, tenemos un problema y no tenemos la respuesta en nosotros. Pero necesitamos un Salvador, necesitamos la gracia de Dios. Y hermanos, esa es la razón por la cual muchos rechazan la luz. Muchos no quieren acercarse a la luz porque ellos no quieren cambiar, no quieren confesar que sí hay un problema, no quieren aceptar que son pecadores y necesitan la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ellos rechazan la luz. No quieren nada que ver con Cristo o con la iglesia o con la palabra de Dios, porque Jesús es luz y la palabra de Dios es como una lámpara. La palabra es luz, la luz de Dios, y literalmente expone las obras de la oscuridad. Y muchos odian la luz, muchos rechazan la luz y permanecen en la oscuridad. Pero hermanos, escuchen esto. Hay buenas nuevas en este segundo punto, ¿ok, mis hermanos? Hay buenas nuevas, porque como la luz, Jesús no solamente expone nuestro corazón, pero Jesús también sane nuestro corazón. Jesús no solamente revela nuestro corazón,
pero Jesús también quiere transformar nuestro corazón. Una pregunta, hermanos, una pregunta. Yo creo que tenemos tiempo para esto. ¿Cuántos de ustedes saben que en una manera milagrosa la luz del sol puede sanar algunas cosas? ¿Saben eso, hermanos? Recuerdo, hermanos, cuando mi hijo AJ nació, él nació poquito amarillo. He was a little yellow. Y él nació con lo que llamamos jaundice en inglés. Es una enfermedad. Y yo recuerdo que le pregunté inmediatamente al doctor qué tenemos que hacer para sanar a mi hijo de esta enfermedad, de jaundice. I don't want a yellow son. Amén. Y para mi sorpresa, hermanos, para mi sorpresa, el doctor me dijo esto: la única cosa que tienes que hacer es ponerlo bajo el sol. Es todo. No, él no necesita medicina, no necesita ir a un hospital, pero la única cosa que él necesita es la luz del sol. Y el doctor nos dijo que la luz del sol tiene la capacidad de sanarlo de esa enfermedad. Y ese es el sol. Milagrosamente, esa es la luz. Los doctores nos dicen que la luz del sol es el remedio para diferentes enfermedades. Que literalmente la luz del sol tiene poder para sanarnos de algunas cosas. No de todas las cosas, ok, mis hermanos, pero de algunas enfermedades. Hay propiedades en la luz del sol que puede traer la sanación. Y hermanos, lo mismo es cierto de Cristo. Lo mismo es cierto de la luz del mundo. Él tiene el poder para sanar, para transformar, para cambiar, para limpiar el corazón del más vil pecador. Oh, Cristo no solamente quiere revelar tu pecado, pero Cristo quiere limpiar también tu pecado. Cristo quiere remover tu pecado y Él quiere cambiarte y transformarte en una nueva criatura. Y eso es lo que Cristo hace. Él no quiere que tú quedes en la condenación, pero Él quiere llevarte al perdón y a la transformación y a la libertad. Él quiere que tú seas libre y que tú recibes un nuevo corazón. Y esa es la gloria de Jesús, la gloria y el poder de la luz del mundo. El profeta declaró que el sol de justicia tiene salvación en sus alas. Y Jesús quiere revelar el pecado, pero Él no quiere parar allí. Él también quiere limpiar el pecado y cambiar y transformar el corazón. Y eso es lo que Él hace, porque Él es la luz del mundo. Es más, hermanos, que condenación. Condenación no es de Dios. Él quiere traer convicción para producir perdón en nuestra vida. Y Él quiere hacer toda la obra. Porque si somos honestos, a veces venimos y oímos la palabra y a veces hay convicción y a veces aún sentimos poquito condenados y Cristo revela nuestro corazón y nuestros problemas y nuestros errores en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro carácter. La palabra de Dios es luz y revela nuestro corazón. Y a veces nos sentimos malos
A veces estamos en la iglesia y estamos recibiendo los golpes de la palabra y estamos diciendo, ouch, stop it. Pero Cristo no quiere parar ahí. Solamente es el primer paso, porque después de la convicción, Él ahora quiere traer transformación. Él quiere sanar sus heridas. Él quiere transformar tu corazón. Él no quiere parar ahí. La confesión solamente es el primer paso. Es el primer paso. Señor, sí, Señor, yo tengo problemas. Sí, Señor, tengo problemas en mi matrimonio. Sí, Señor, tengo problemas con mi carácter. Sí, Señor, soy como el Hulk. A veces exploto, Señor. Sí, Señor, eso es cierto, Señor. Y luego tú puedes decir, entonces, cámbiame, Señor. Límpiame, Señor. Haz la obra que solamente tú puedes hacer. Sáname, Señor. Sí estoy enfermo, sí tengo problemas, sí estoy luchando con esto y con esto y con esto. Sí, no soy perfecto, Señor. I'm not playing a part. Cámbiame, Señor. Límpiame, Señor. Transfórmame, Señor, con tu Santo Espíritu. Haz esa obra en mi corazón, porque tú eres el sol de justicia y tú tienes salvación en tus alas. Haz esa obra, Señor. Y eso es lo que Él hace. Él quiere revelar el pecado, pero Él no quiere parar allí. Él quiere limpiar y quitar ese pecado. Y Él quiere darte un nuevo corazón. ¿Cuándo dicen amén a eso? Podemos darle un aplauso al Señor, hermanos. La luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Él revela al Padre. Él revela y también sana a nuestro corazón. Y quiero terminar con esto, hermanos. Tengo que terminar. Noten el versículo 5, Juan 1:5. Porque también como la luz del mundo, Jesús conquista las tinieblas. Conquista las tinieblas. Juan 1:5. La luz en las tinieblas, ¿qué, hermanos? Resplandece. Y noten esto, noten esta declaración, hermanos. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Wow, hermanos, qué declaración. Cuando Jesús vino a este mundo, las tinieblas y el reino de las tinieblas y el príncipe del reino de las tinieblas trataron de conquistarlo y apagarlo y derrotarlo. Las tinieblas siempre tratan de conquistar y apagar la luz de Cristo. Y vemos eso desde el principio, hermanos. Si recuerdan, cuando Jesús nació en Belén, Herodes, el rey Herodes, trató de conquistar y apagar la luz. Y luego, si recuerdan, cuando Jesús fue tentado, Satanás trató de conquistar y apagar la luz. Y luego, si recuerdan, durante su ministerio, en diferentes ocasiones, los líderes religiosos trataron de conquistar y apagar la luz. Y luego, si recuerdan, los romanos trataron de conquistar y apagar la luz. Hasta que finalmente vemos que la misma muerte trató de conquistar y apagar la luz. Y vemos eso en los evangelios. Y luego, hermanos, en el libro de Hechos vemos que otra vez las tinieblas
Y el reino y el príncipe de las tinieblas siguieron tratando de conquistar y apagar la luz. Con persecución, con oposición. Las tinieblas siempre estaban tratando de conquistar y apagar la luz de Cristo en la iglesia. Y realmente esa es la historia de la iglesia desde el principio hasta hoy. El reino de las tinieblas siempre está tratando de conquistar la luz de Cristo, apagar la luz del evangelio, prevalecer contra la luz de la iglesia de Jesucristo. Y siempre, hermanos, siempre desde el principio vemos esa lucha, esa batalla contra la luz y contra las tinieblas. Pero noten aquí, noten lo que Juan nos dice. Noten esta declaración de Juan. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. No importa lo que Satanás hace, o no importa lo que el mundo hace, o no importa lo que los enemigos de Cristo hacen, ellos nunca pueden prevalecer contra la luz de Cristo. Nunca, nunca. Cristo siempre conquista la oscuridad. Siempre, siempre. Cristo siempre gana la victoria sobre las tinieblas. Cristo siempre brilla en medio de la oscuridad, porque Jesús es la luz del mundo. Y hermanos, termino con esto. Esta es la aplicación. Tengo que terminar con una palabra de aplicación. Esa verdad es cierto en los evangelios, es cierto en el libro de Hechos, es cierto a través de la historia de la iglesia, pero también es cierto en tu vida y en mi vida. Cristo siempre conquista la oscuridad y las tinieblas en nuestra vida. Nuestra vida. Porque hermanos, escuchen esto. Hay oscuridad que quiere conquistarnos. Siempre hay oscuridad que quiere venir y destruirnos y conquistarnos y prevalecer contra nosotros. Siempre hay oscuridad, siempre hay tinieblas que quieren venir y conquistarnos. Siempre hay la oscuridad de la depresión. Y la depresión quiere venir y quiere conquistarte. Pensamientos negativos quieren venir y quieren conquistarte. Siempre hay la oscuridad de una adicción, de una tentación que quiere venir en tu vida y quiere conquistarte. Una tentación del pasado, una cadena de la vida pasada quiere venir y quiere conquistarte. Siempre hay la oscuridad de la ansiedad, la oscuridad del estrés, que quiere venir y quiere robarte de la paz de Dios, de la paz que Dios tiene para tu vida. Y siempre hay esa oscuridad que quiere venir, la ansiedad, las preocupaciones de este mundo, y ellos quieren conquistarte. Siempre hay la oscuridad del enojo, que tú estás luchando con el enojo. Tú estás luchando con esos problemas, la ira en tu corazón. Tú siempre estás enojado. Y siempre esa oscuridad quiere venir y conquistarte. Siempre hay
una forma de oscuridad que quiere conquistarnos, hermanos. Siempre, cada día hay una oscuridad allí y allí y allí que quiere venir y conquistarnos y robarnos del gozo y de la paz que tenemos en Cristo. Y esa es nuestra lucha cada día como cristianos. Estamos luchando contra la oscuridad, contra el reino de las tinieblas, contra el príncipe de las tinieblas. Esto no es un juego. No es un juego, es una pelea, una lucha contra todo el mundo oscuro. Pero escuchen esto. En Cristo tenemos la victoria. En Cristo. Y la luz de Cristo conquista cada oscuridad que quiere venir para destruirnos. La luz de Cristo. La luz de Cristo conquista cada tiniebla, cada oscuridad que quiere venir para destruirnos. La luz de Cristo. Cristo conquista las tinieblas. Cristo conquista esa depresión, esos pensamientos, ese temor, ese carácter. Cristo conquista esa adicción, esa tentación de la vida pasada. Cristo conquista cada tiniebla, cada oscuridad que quiere venir para destruirnos. En Cristo somos más que vencedores y sí tenemos la victoria. En Cristo sí tenemos la victoria y Él es la luz del mundo y en Él y solamente Él tenemos la victoria sobre cualquier tiniebla y oscuridad. Esa es la palabra de Jehová para nuestra vida esta semana y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie conmigo y vamos a orar. Y esta noche quiero hacer algo poquito diferente y solamente quiero orar por los hermanos y las hermanas que están aquí esta noche y están luchando con una oscuridad, están luchando con una tiniebla. Ahora hay diferentes formas de oscuridades, hay diferentes formas de tinieblas, hay diferentes luchas que tenemos como cristianos. Puede ser una adicción, pero también puede ser una emoción, puede ser un pensamiento negativo, puede ser una ansiedad, una preocupación, una enfermedad. Hay diferentes tinieblas que quieren destruirnos y que quieren robarnos de la paz de Dios. Y esta noche, si tú estás luchando con algo, yo te amo tanto que yo solamente quiero terminar orando por ti. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, somos una familia y es importante que oramos los unos por los otros. Y yo quiero orar por ti. Si tú necesitas oración, y solamente voy a pedirte que tú pases y quiero orar por ti. Si tú estás luchando con algo.